Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Les saluda su hermano y amigo Alberto Alcocer Arteaga del Ministerio Cristiano de Salvación. En esta ocasión, amados hermanos, para compartir, comentar sobre un tema muy importante y muy relevante para la iglesia de nuestro tiempo, amados hermanos. Se trata sobre el tema de la apostasía. La apostasía, amados hermanos, es un tema muy importante. Es como un requisito para nosotros poder participar en el arrebatamiento de la iglesia. Pero este tema de la apostasía, amados hermanos, durante mucho tiempo se le ha dado una mala interpretación a dicha profecía, creando confusión en el pueblo de Dios por pastores y predicadores que, mostrando una gran ignorancia, le han dado interpretaciones diversas a la apostasía. Hay quienes dicen que la apostasía es cuando un hermanito de la iglesia se va, se retira, se va al mundo y se aparta de la fe. Para ellos poder decir que una persona o un cristiano que se aparta de la fe es un apóstata, que está apostatando de la fe. Pero nada hay más alejado de la realidad que esa aseveración, ya que la Biblia no quiere decir que esto signifique la apostasía, amados hermanos. Pero para poder entender lo que es verdaderamente la apostasía, necesitamos ir a la palabra para que ella misma nos vaya dando luz y entendimiento acerca de esta profecía, amados hermanos. Vamos a ver un pasaje de la Escritura rápidamente que se encuentra en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso número 3. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como podemos ver, amados hermanos, en este versículo claramente nos lo advierte en su inicio: nadie os engañe en ninguna manera. Esta advertencia se encuentra en este pasaje de la Escritura porque el mismo autor de la Escritura, que es Dios nuestro Señor, Él sabía que en los últimos tiempos habría gente que nos tratarían de engañar acerca del tema de la apostasía. Y aquí cabe la pregunta: ¿por qué es tan importante y tan relevante saber acerca de la apostasía, amados hermanos? Bien, la importancia de esta profecía es de que esta profecía serviría como un filtro para poder filtrar al pueblo de Dios, a la iglesia, y de esa manera poder pasar y participar en el arrebatamiento de la iglesia. Un filtro. ¿Y cómo sería eso? Amados hermanos, más que apostatar de la fe, la apostasía es precisamente cuando más centrados y metidos está uno en las cosas de Dios, pero de manera equivocada, de manera errónea, de manera torcida. Por eso se ha creado esta confusión acerca de lo que es la apostasía, amados hermanos. Para poder entender este pasaje de la Escritura,
Vamos a leer Gálatas en el capítulo 1, versos 6 y 7. Dice de esta manera: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Ahí podemos encontrar la clave acerca de lo que es verdaderamente la apostasía, amados hermanos. Pero para poder entender verdaderamente lo que es la apostasía, debemos de tomar en cuenta dos profecías más que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y una de ellas podemos verla en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, cuando nos habla acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 vírgenes necias. La segunda profecía que debemos analizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, amados hermanos. Allí podemos encontrar luz para poder entender lo que es la apostasía, amados hermanos. En esta ocasión vamos a darle lectura a una porción de el capítulo 17 de Apocalipsis, del 1 al verso 5. Dice de esta manera: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de piedras y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Aleluya. Una de las malas interpretaciones que se le ha dado a esta profecía de la gran ramera del Apocalipsis, y digo mala interpretación porque así es como la han manejado los predicadores y líderes de la iglesia cristiana, le han dado la mala interpretación diciendo y asegurando de que la ramera del Apocalipsis es el Vaticano o la Iglesia Católica. Pero eso, a la luz de las Escrituras, es una falsedad completamente, amados hermanos. La gran ramera no es la Iglesia Católica, aunque pareciera que lo fuera, debido a que esa profecía que acabamos de ver nos habla acerca de la bestia que está cargando a una mujer, la cual está sentada sobre 7 montes, y todo pareciera indicar que nos está hablando acerca de la Roma, del Imperio Católico. En parte sí, amados hermanos, pero en parte no. Queremos decir que en parte sí, porque sí, los 7 montes y la bestia sí representan al sistema católico,
al sistema religioso del Vaticano, y los 7 montes son una clara indicación de que sí se está hablando de la ciudad de Roma, la Roma católica. Pero la otra parte de la profecía nos indica que la mujer que está sentada sobre la iglesia, sobre la bestia que es representada en este pasaje bíblico, no es la religión católica, amados hermanos. No es el Vaticano, con todo su sistema idólatra y fornicario, lo que representa a la ramera del Apocalipsis, sino todo lo contrario, amados hermanos. Como ustedes habrán podido ver a lo largo de todos estos últimos años, la iglesia cristiana evangélica se ha visto pervertida, como lo dice Gálatas 1:6, en el núcleo de su fe, en el corazón de nuestra doctrina, que es el Evangelio, que ha sido adulterado y ha sido pervertido por muchos predicadores, pastores y líderes, sobre todo de la prosperidad, que han alcanzado fama internacional, vendiéndonos un evangelio pervertido, un evangelio que ha sido torcido de manera dolosa, amados hermanos. Durante esta última década hemos podido ver cómo se han metido tradiciones y costumbres de la Iglesia Católica en nuestra Iglesia Cristiana Evangélica, amados hermanos. Hace poco me tocó presenciar una ceremonia que se le hizo como un culto a una hermana de nuestra iglesia que había fallecido exactamente 8 o 9 días antes, y se invitó de manera pública a una celebración para celebrar con un culto supuestamente de avivamiento para el Señor esa fecha tan memorable de los 8 días, de los 9 días del fallecimiento de nuestra hermana. Aunque venía disfrazado como un culto para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, en realidad esa ceremonia fue una ceremonia pagana, religiosa, católica, que en esa doctrina se le conoce como novenario, 9 días, y que eso delante de nuestro Señor Jesucristo es idolatría, espiritismo y satanismo, amados hermanos. Y la iglesia cristiana de mi localidad se deleitaba en hacer esa ceremonia, amados hermanos. Pero también podemos ver cómo artistas, cantantes, como el señor Marcos Witt, ha cambiado nuestro sistema de adoración de cánticos ungidos que durante décadas y muchos años fueron de mucha unción y de bendición para la iglesia de Cristo. Hoy han sido cambiados y renovados por los llamados cánticos nuevos. Algunos de ellos compuestos, inspirados en adoración a Satanás, como el canto de cuán bello es el Señor, que indudablemente tiene un doble sentido y está más enfocado a la adoración y culto a Satanás que a nuestro Señor Jesucristo. Hay predicadores como el señor Alberto Motesi,
Uno de los hombres hispanoamericanos más importantes dentro de la doctrina cristiana, que ha evangelizado a presidentes, a reyes, a gente muy importante del mundo político, y se ha metido de manera profunda para evangelizarlos a ellos, ganando una fama y popularidad a nivel mundial como muy pocos hombres lo han hecho. Pero este hombre es un adorador de Satanás, pertenece a la secta masónica y forma parte también del escuadrón de guerreros de la Iglesia Católica del Vaticano. Desde la década de los 80, la Iglesia Católica Apostólica y Romana ha infiltrado a su gente en nuestra iglesia cristiana evangélica para ir plagiando los cantos, las formas de adoración, la forma de conducirnos de nuestra iglesia, para de ellos, de esa manera, poder aplicarla en sus doctrinas que ellos practican, amados hermanos. Todo esto nos habla acerca de un sincretismo entre la doctrina católica, apostólica y romana y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gente muy rica y poderosa del Vaticano, durante mucho tiempo, a través de falsos pastores, falsos predicadores, como la base de Roca Blanca que tenemos aquí en la costa de Oaxaca, cerca de Puerto Escondido. Pastores como este señor que está al frente de esa base, disque Instituto Bíblico Cristiano, que son financiados y patrocinados por el Vaticano, se han dedicado a comprar a pastores de las diversas iglesias de las localidades dentro del estado de Oaxaca. No son gente que levanten una obra desde el principio, sino que van y compran iglesias establecidas, ganándose la voluntad y la preferencia de los líderes y pastores, comprándolos con recursos económicos, con dinero y muchas otras cosas más que les ofrecen, para de esa manera poderlos anexar a su movimiento e irlos anexando a este movimiento internacional que ya está en marcha del ecumenismo. Por eso, amados hermanos, sin temor a equivocarnos y con toda la certeza del mundo, podemos asegurar que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no es la adúltera de Apocalipsis 17, no es la ramera del Apocalipsis, sino que la verdadera ramera del Apocalipsis, que nos ha sido ocultada por mucho tiempo por los líderes y pastores, no es en realidad más que la iglesia cristiana evangélica. Sí, amados hermanos, escuche usted bien. La iglesia cristiana evangélica de este último tiempo ha venido a ocupar ese lugar sobre la bestia escarlata que está sentada sobre los 7 montes que representan la ciudad católica de Roma, amados hermanos. Lamentablemente, es verdad esto, amados hermanos. Pero aquí Satanás y todos los siervos disfrazados de pastores y líderes religiosos se han encargado de ocultarnos la verdad, de hacernos creer y confundirnos para que nosotros enfoquemos nuestra mirada en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, diciendo y asegurando que ella es la ramera del Apocalipsis.
cuando es una gran mentira, amados hermanos. El problema es que si nosotros no sabemos quién en realidad es la ramera del Apocalipsis, nosotros estamos adentrándonos cada día más en la iglesia cristiana evangélica de la apostasía, donde la adoración, la veneración no es para nuestro Señor Jesucristo, sino que es para Satanás, el diablo y sus ángeles. Esa es la verdad, hermanos, de esta situación y de esta profecía. La apostasía, amados hermanos, es la forma religiosa que está manejando en este último tiempo la iglesia cristiana evangélica. La doctrina cristiana evangélica de este último tiempo es en realidad la apostasía de la cual nos está advirtiendo la Escritura, amados hermanos. Porque dice su palabra en ese mismo capítulo de Tesalonicenses 2, que el misterio de la iniquidad ya está en marcha, amados hermanos. Esto quiere decir que el espíritu del anticristo está funcionando, amados hermanos, a nivel mundial, a todo lo que da. Sobre todo ahora que se ha apoderado y se ha adueñado de la iglesia cristiana evangélica de este último tiempo, amados hermanos. Para poder entender esta palabra y poder tener un poco más de luz, analicemos lo que nos dice la Escritura en la parábola de las 10 vírgenes, amados hermanos. Dice la palabra que a la medianoche, estando las vírgenes en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pasa algo muy interesante y muy relevante. Dice de esta manera, Apocalipsis 25, del verso 1 en adelante: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el esposo, respondiéndole, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén, amados hermanos. Como podemos ver aquí, esta palabra de la Biblia nos habla acerca de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, 50 y 50. Aquí podemos entender
entender que las 10 vírgenes representan a la iglesia de Cristo. Todas las vírgenes, las 10 en su conjunto, están representando y simbolizando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando el Señor Jesucristo viene, solamente 5 son llevadas en el arrebatamiento o a la presencia de nuestro Dios a las bodas del Cordero. Esto representa, amados hermanos, que no toda la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana evangélica, será arrebatada en el día del arrebatamiento, amados hermanos. Porque la mitad de la iglesia se ha vuelto una iglesia insensata, tal como lo aclara las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Y esa insensatez consiste precisamente en haberle dado cavidad a la doctrina católica, apostólica y romana, amados hermanos. Esa parte de la iglesia que se ha unido con la religión católica es la parte de la iglesia cristiana que se va a quedar, amados hermanos. Es la parte de la iglesia que no va a participar en el arrebatamiento de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. La otra parte de la iglesia, la de las vírgenes prudentes, dice la palabra que son arrebatadas o llevadas a las bodas del Cordero. Y esa parte de la iglesia, amados hermanos, representa en este tiempo a aquellos hermanitos que no están participando en esa religión apóstata en la que se ha convertido la doctrina cristiana. Habemos todavía quienes estamos apartados de ese sincretismo cristiano, evangélico y catolicismo, porque todo eso son preparaciones para la religión mundial que ya está en marcha, el famoso ecumenismo de la cual nos habla la Escritura, amados hermanos. Ahora a nosotros nos corresponde solamente enfocar nuestra fe y nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y apartarnos de esa religión perversa y torcida que nos habla la Escritura, que nos advierte el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, amados hermanos. A grandes rasgos, esto es lo que hemos podido compartir para todos ustedes, queridos hermanos. Nuestro objetivo y nuestra misión es hablar siempre con la verdad y conducir a los amados hermanos que estén dispuestos a sufrir lo que viene en el camino correcto de nuestro Señor Jesucristo, en el camino de la senda antigua, trayendo con esto salvación para sus vidas, amados hermanos. Ese es el objetivo del Ministerio Cristiano de Salvación, amados hermanos. Traer una palabra de salvación para esta gente que está perdida, para este pueblo de Dios que ha sido engañado y que ha caído en la apostasía y que sin darse cuenta están caminando a la destrucción, al infierno, amados hermanos. Porque esas 5 vírgenes que no participaron del arrebatamiento serán echadas en el lago de fuego junto con Satanás, el falso profeta y la bestia, a su debido tiempo, amados hermanos. A grandes rasgos, esto es lo que nos menciona la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
amados hermanos, los invitamos para que reflexionen y para que se pongan a cuenta con Dios, porque sabemos que mientras hay vida hay esperanza de arrepentimiento, porque sabemos que si nosotros nos arrepentimos a tiempo, el Señor nos perdonará. Segunda de Crónicas, 7:14. Queremos dejarlos con este último versículo de la Escritura, amados hermanos. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Queridos hermanos, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que sea de bendición, esperando que lo consulten con el Señor, para que el Señor pueda confirmar esta palabra, queridos hermanos. Recuerden que los amamos en el amor de Cristo y siempre estaremos intercediendo por el pueblo de Dios. Cuídense mucho, amados hermanos. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Y no olviden que Cristo viene pronto. Amén y amén.